Muy bien, vamos a arrancar con la exposición del día de hoy. Solo quiero recordarles en qué es en lo que estamos. Comenzamos esta última parte del curso compartiendo algo acerca del concepto de evolución en el pensamiento liberal. Decíamos que hay algunos textos, algunos autores que consideran que el pensamiento liberal, epistemológicamente hablando, es racionalista, mientras que hay otros que lo asocian más bien con el empirismo, sobre todo teniendo en cuenta que el padre del liberalismo no es otro que John Locke, empirista conocido, pues, de los clásicos, ¿verdad? Y que esto tiene consecuencias muy importantes sobre la idea que el liberalismo tiene acerca de las instituciones que nos permiten convivir pacíficamente y cooperar viviendo en sociedad. Entonces, resulta importante que el mismo pensamiento liberal y los autores liberales nos digan realmente qué es lo que piensan al respecto. Y lo más común entre ellos es confiar, digamos, en que las instituciones no fueron creadas por la razón humana de una forma deliberada, eh, y prefieren apostar por un proceso de evolución de la cultura por medio del ensayo y el error, ¿verdad? Entonces, comenzamos a abordar la cuestión de la evolución y llegamos al punto de analizar la concepción eminentemente naturalista de la evolución, ¿verdad? Y entonces nos detuvimos en considerar cuáles han sido las consecuencias de esa visión estrictamente naturalista, estrictamente biologicista de la evolución. Señalamos que la primera gran consecuencia fue el aparecimiento de las ciencias sociales bajo la sombría de las ciencias de la naturaleza. Esa fue la primera gran consecuencia. Luego, la segunda consecuencia que señalábamos fue el surgimiento de la sociobiología, ¿verdad? Es decir, una parte, digamos, de la biología que considera que todas las conductas y los comportamientos de los seres humanos tienen una base eminentemente biológica, genética, eh, y que esos comportamientos han surgido y surgen en interacción con el medio ambiente. Hasta ahí y llegamos, si no mal recuerdo. Entonces, hoy examinaremos una tercera gran consecuencia del concepto naturalista de evolución. Y se trata del darwinismo social. Fue un paso que definitivamente era de esperarse, casi se podía anunciar en su momento que en esto iba a parar la visión naturalista de la evolución, en aplicar las ideas, los conceptos, los principios de la evolución darwiniana a la vida en sociedad, enfatizando sobre todo la lucha por la supervivencia, siguiendo con la supervivencia y la hegemonía
del más fuerte y, por supuesto, la desaparición y la muerte de los más débiles. Entonces, ha habido toda una serie de intelectuales que se casaron con esta manera darwiniana de ver la vida en sociedad. De hecho, vamos a mencionar muy rápidamente, sin detenernos mucho, digamos, en ellos, algunos de los principales exponentes del darwinismo social. Y comenzamos precisamente con Robert Malthus, que escribió su tratado sobre la población, vamos a ver, alrededor de 1796, si no mal recuerdo. Entonces, Robert Malthus, pues, tenía, digamos, la idea de que la población estaba creciendo exponencialmente, mientras que la capacidad de generar alimentos lo hacía matemáticamente. Y entonces, según Malthus, los seres humanos no hacen nada por controlar los nacimientos y el crecimiento poblacional, la naturaleza se encargará de matar y hacer desaparecer a aquellos que, como quien dice, sobran en el recuento poblacional. Creía Malthus que la divinidad y la naturaleza se encargarían de establecer un equilibrio entre el número de habitantes y la capacidad de generar alimentos a través, sobre todo, de tragedias naturales como terremotos, inundaciones, etcétera. Entonces aquí tenemos de alguna manera ya una propuesta muy cercana, digamos, al darwinismo social. La naturaleza no respeta, la naturaleza no desperdicia nada y aprovechará pues todo lo que esté, digamos, a su alcance, ¿no? Particularmente los organismos débiles, pues son los que sucumbirán. Bueno, Malthus es uno de los grandes representantes del darwinismo social, como también lo fue el sociólogo Herbert Spencer, ¿verdad? Con su idea, digamos, de que las sociedades son parecidas a los organismos, ¿verdad? Que nacen, pues crecen, se desarrollan y llegan a un punto en el cual pues entran en un declive para, si no desaparecer, pues por lo menos llegar, digamos, a una situación de verdadera crisis. Y por supuesto aquí los que resultan profundamente afectados, obviamente, son los seres humanos, ¿verdad? Entonces, Herbert Spencer también es uno de los exponentes del llamado darwinismo social y, por supuesto, dos norteamericanos. Estamos hablando de William Graham Sumner y de Josiah Strong. Eh, William Graham Sumner fue el primer profesor de sociología que hubo en la Universidad de Yale. Y Sumner enseñaba sobre todo que la lucha por la existencia, la lucha por la vida era tan feroz entre los seres humanos como entre los animales. Y al igual que ocurre con los animales, los seres humanos se ven profundamente afectados por esa lucha y únicamente salen triunfadores y permanecen vivos aquellos seres humanos de grandes capacidades y por supuesto de respetables recursos, ¿verdad? Que garantizan su propia existencia. Ahora, Josiah Strong fue un teólogo, un pastor protestante en el contexto norteamericano, que también
sostuvo ideas similares. Cuando uno busca, digamos, a Joshua Strong en Internet, pues regularmente se le reconoce como uno de los grandes iniciadores del llamado evangelio social. Es decir, ese evangelio que comenzó a tratar, digamos, asuntos sociológicos, asuntos de la vida en sociedad. Pero Strong tenía una manera muy particular, digamos, de ver las cosas en el sentido de que, según él, la raza, y así lo decía, y ese era el vocabulario que empleaba, la raza anglosajona era la que estaba destinada a la sobrevivencia y que todos los demás grupos humanos, eh, por no haber alcanzado, digamos, el grado de desarrollo tecnológico y económico como los anglosajones lo habían hecho, pues estaban destinados a su desaparición, ¿verdad? Entonces, consideraba pues a los anglosajones como la raza privilegiada por la naturaleza, digámoslo así, y destinada a la sobrevivencia, ¿verdad? En ese sentido, se recuerda un sermón que se hizo famosísimo, un sermón predicado por él, basándose en el texto del Génesis, donde Caín, después de haber matado a Abel, y a la pregunta de si ha visto a su hermano, si sabe dónde está, la respuesta de Caín es: ¿y acaso soy yo guarda de mi hermano? Fundamentado en este breve texto, Strong pues recomendaba prácticamente que no se hiciera nada por ayudar, digamos, a los pobres, a los enfermos, a los desvalidos, a los que estaban atravesando situaciones muy difíciles, porque según él, realmente no tenemos por qué mantener vivos a seres humanos que de algún modo hacen bien o hacen mejor en desaparecer rotundamente. Entonces, bueno, llegamos a ese punto, digamos, hasta cierto modo extremo del llamado darwinismo social, la tercera gran consecuencia de la idea biológica de la evolución. Ahora, resumamos así muy brevemente lo que hemos dicho hasta este punto. Hemos dicho que la idea de evolución es una idea muy antigua, ¿verdad? Que adquirió, digamos, una fama enorme durante la modernidad, que fundamentalmente vino a fortalecerse en el siglo XIX, básicamente con Lamarck y con Charles Darwin, ¿verdad? Que se aplicó también al campo de lo natural y también en las ciencias sociales, sobre todo en el nacimiento, digamos, de la sociología por Augusto Comte, asimilándola a las ciencias naturales en su metodología, en el tratamiento de los fenómenos sociales, en fin, etcétera. Y que tuvo fundamentalmente tres consecuencias: que influyó en el nacimiento de la sociología, produjo el surgimiento de la sociobiología y finalmente lo que acabamos de tratar dio lugar al darwinismo social. Bueno, hasta ahí hemos llegado, digamos, con estas ideas. Ahora, señalemos algunos errores que se han cometido al aplicar la idea naturalista de evolución a la vida social, porque son grandes errores y terribles equivocaciones. Y vamos a comenzar por decir que los biólogos fundamentalmente han puesto toda la atención en lo físico biológico. Entonces estamos aquí ante un reduccionismo naturalista, es decir, un reduccionismo que pues reduce al ser humano a ser un organismo estrictamente como todos los demás, ¿verdad? Aun cuando se llame humano,
todo lo humano, digamos aquí, pues tiene una raíz, un origen y una explicación eminentemente físico-biológico, pero se ha descuidado, se ha ignorado en términos generales este otro campo que parece ser más importante para nosotros los seres humanos, el campo de la cultura, ¿verdad? El campo de la cultura. Y entonces ocurrió que cuando los científicos sociales dieron por aplicar entonces el concepto evolución, lo hicieron precisamente desde la perspectiva de Charles Darwin, ¿verdad? Utilizando todo su vocabulario como lo hemos visto hasta este momento. Entonces es lamentable, pues, ese énfasis en lo físico-biológico, ese empleo de los conceptos propios de la evolución de los organismos desde la perspectiva darwiniana y que se haya olvidado rotundamente y dejado a un lado ese campo tan extenso que es el campo de la cultura, ¿verdad? Entonces, en particular, en relación con el llamado darwinismo social, pues se comete el error, digamos, de aplicar la selección natural a los individuos humanos, como lo hizo, digamos, en su momento, tanto Sumner como Strong y Malthus, en fin, ¿verdad? Están pensando realmente en los individuos humanos, en la supervivencia de los seres humanos y la desaparición de algunos seres humanos individuales que no logran realmente mantenerse aferrados a la vida. Sin embargo, si realmente eh, esta fuera la manera de ver las cosas en cuanto a las instituciones, las conductas propias de la vida en sociedad, pues estaríamos realmente ante un proceso exageradamente lento, ¿verdad? Porque como ha ocurrido con todos los organismos, de aquí a que los cambios y las mutaciones orgánicas se generen y luego se transmitan a las futuras generaciones, pues eso lleva definitivamente miles o millones de años, ¿verdad? Y entonces, desde la perspectiva que estamos considerando, que es la perspectiva liberal de la noción de evolución, no interesan realmente los individuos, no se refiere, digamos, a la individualidad, sino más bien a la cultura. La pregunta entonces, desde este punto de mira, no es por qué algunos seres humanos han sobrevivido, sobreviven, mientras que otros han sucumbido o desaparecen. No, la pregunta aquí es por qué algunas conductas, algunos comportamientos de los seres humanos han desaparecido, mientras que otros han sobrevivido y se mantienen hasta el día de hoy. Es decir, lo que interesa son aspectos eminentemente culturales, hábitos, costumbres, creencias, en fin, eh, muchas de ellas han quedado pues tiradas, como se dice, en los corredores de la historia, pero otras han sobrevivido hasta el día de hoy. Esa es la preocupación realmente fundamental y la cuestión en esencia que se quiere resolver. Entonces, gente como los darwinistas sociales, lamentablemente ignoraron los patrones de conducta, los patrones de comportamiento que no vienen con nosotros, sino que tenemos definitivamente que aprender en el proceso de sociabilización, ¿verdad? Y entonces, al no darle importancia a estos aspectos eminentemente culturales, pues han cometido errores verdaderamente lamentables.
Pero quizás, digamos, el más grande de los errores ha sido creer que Darwin había sido el primero en usar el término evolución, cuando en realidad el concepto había sido acuñado y utilizado precisamente en el área de los fenómenos de la cultura, de los fenómenos propios, digamos, de lo humano y de lo social. Mencionamos aquí a los primeros, digamos, en utilizar el término evolución, como fueron Sir William Jones, fallecido en 1794. Jones era un juez británico de la Suprema Corte en Calcuta, ¿verdad? Y también mencionamos aquí a Wilhelm von Humboldt, ¿verdad? Estos dos, tanto Sir William Jones como Wilhelm von Humboldt, fueron filólogos y lingüistas, ¿verdad? Recordando que la filología es la ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, ¿verdad? Es decir, tal como la cultura se expresa a través esencialmente de los textos escritos, y que la lingüística, por supuesto, estudia problemas que son comunes a varios idiomas, si no es que a todos, ¿verdad? Y entonces, al abordar, por ejemplo, la cuestión del origen y la razón de ser de los diversos lenguajes que se hablan en el mundo, pues estos profesionales, digamos, de la lengua, Jones y von Humboldt, pues no encontraron, digamos, otra respuesta que el mismo proceso evolutivo. Es la evolución básicamente a través del uso que se hace de la lengua, lo que ha generado la diversidad de idiomas que se hablan en el mundo y por supuesto también los cambios que en una lengua se han dado a lo largo del tiempo. Es decir, debe quedar en claro, pues, que realmente no fue Darwin el primero en emplear en la época moderna el concepto de evolución, aunque sea lo más conocido, digamos, en el mundo, porque creo que nadie puede escuchar el concepto y la palabra evolución sin asociarlo con Charles Darwin, pero fue realmente gente en el área, digamos, de la lingüística, que es el fenómeno, tal vez, digamos, el de la lengua, el fenómeno más esencialmente humano, quienes realmente comenzaron a utilizar el concepto de evolución para explicar fenómenos como los que ya hemos señalado en relación con el lenguaje. Entonces, moralistas, por una parte, politólogos, economistas, filósofos incluso, etcétera, no han prestado realmente atención a la evolución de la cultura, que, insisto, tiene que ver, según el pensamiento liberal, con la sobrevivencia de las instituciones, instituciones como la familia, el matrimonio, el dinero, el derecho, la moral tradicional, que son, digamos, las que han permitido realmente al ser humano vivir en sociedad y beneficiarse de la mutua cooperación. Por instituciones, entonces, aquí estamos entendiendo no organizaciones, ¿verdad? Sino patrones realmente de comportamiento, ¿no? Entonces, no se le ha prestado atención a eso. ¿Por qué realmente algunas instituciones desaparecieron mientras que otras sobreviven, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Que como hemos dicho, esa es la cuestión central aquí. Entonces, prácticamente no se le ha dado el lugar debido, tampoco, digamos, al surgimiento y a la naturaleza del orden propio de la vida en sociedad.
como ya lo hemos visto, los biólogos lamentablemente creen que esas formas de conducta, esos comportamientos, incluyendo el orden de la vida en sociedad, son resultados eminentemente biológicos, ¿verdad? Ahora, los racionalistas, por su parte, al igual que los historicistas, piensan que no, que son creaciones arbitrarias, desechables y sustituibles, digamos, a voluntad, cuando realmente no es así. Es decir, la razón humana no creó, de acuerdo al pensar liberal, no creó esas instituciones, esas formas de conducta y de comportamiento que nos han permitido la vida en sociedad, ¿no? Sino que más bien son el resultado de un largo proceso de evolución, eh, gracias a la importancia que en ello ha tenido el ensayo y el error. Bueno, colocándome ya en el punto de terminar lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, aclaremos el significado que le estamos dando aquí al término institución. Tiene dos sentidos. Un sentido común y corriente de todos los días, pero tiene un sentido estricto. Y entonces hagamos la diferencia. De manera corriente en el día a día, al mencionar la palabra institución, pues lo que se quiere realmente es señalar a una organización, ya sea privada o ya sea estatal, ¿verdad? Institución es sinónimo de una organización. Así, cuando la gente habla de la institución armada, se refiere precisamente a esa organización que es el ejército. No es así como estamos entendiendo el concepto nosotros acá, ¿verdad? Igual, cuando se habla de la institución de educación superior, a lo que se están refiriendo es a la universidad, ¿verdad? Ya sea nacional o privada, la universidad como una organización, ¿verdad? Entonces, este término de organización como sinónimo de institución, pues tenemos que dejarlo a un lado. Aquí, estrictamente hablando, técnicamente hablando, por institución debemos entender una forma establecida de hacer algo, eh, forma de comportamiento, digámoslo así, forma de acción, ¿verdad? Que está basada en conceptos acerca de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, ¿verdad? Y por favor, aquí la corrección y la incorrección no tienen nada que ver con lo moral, ¿verdad? No son cuestiones morales aquí, ¿verdad? Entonces, una institución es una forma establecida de hacer algo, ¿verdad? Aceptada de hacer algo, que se basa precisamente en conceptos de lo que se considera que es correcto y de lo que se considera que es incorrecto, ¿verdad? Los términos correcto e incorrecto aquí se refieren más bien a lo práctico, eh, se refiere más bien, digamos, a aquello que se considera aceptable por ser práctico, ¿verdad? Y por ello es que al dinero se le reconoce como una institución, ¿verdad? El dinero es una institución, es una forma realmente de llevar a cabo intercambios, transacciones, de trasladar derechos de propiedad, ¿verdad? Es decir, si alguien posee una camisa que yo quiero, entonces pues lo correcto no es que yo le ofrezca mis zapatos a cambio de la camisa, eso no es correcto. Lo correcto es ofrecer dinero, digamos, por el bien que uno desea, que uno quiere realmente llegar a tener. Y entonces la idea, digamos, realmente del pensamiento liberal es que una institución como el dinero no fue creada por la capacidad racional del hombre,
no fue inventada de una manera deliberada por la inteligencia humana, sino que se trató de un descubrimiento que los seres humanos hicieron en algún momento, ¿verdad? Entonces, explicando más detenidamente esto de una forma rápida, recordemos que la primera forma de intercambio que los hombres conocieron fue el intercambio directo, ¿verdad? Bien por bien, cosa por cosa, mercancía por mercancía, lo que se llamaba trueque, ¿verdad? Pero de acuerdo a esta visión evolutiva, la costumbre de cambiar bien por bien se quedó abandonada. Por eso, insisto, la pregunta aquí no es por qué algunos seres humanos sobreviven y otros se mueren, sino por qué algunas instituciones o formas de comportamiento se han abandonado mientras que otras han permanecido hasta el día de hoy. Esa es la cuestión central en el concepto de evolución acá. Entonces, imaginemos que en alguna comunidad hace ya miles y miles de años, donde el trueque, al igual que en todas partes, era la única manera de obtener un bien, ¿verdad? Pues alguien se levantó esa mañana con el deseo de tomar un caldo de gallina. Y entonces fue con quien tenía gallinas y le ofreció un par de chancletas, pero aquel le dijo que no, ¿verdad? Fue con otro y tampoco se las aceptaron, ¿verdad? Bueno, tomó probablemente un cuchillo, lo ofreció por una gallina y tampoco, ¿verdad? Fue con otro y le ofreció cuchillo por gallina y tampoco, ¿verdad? Bueno, en algún instante, pues con el paso de las horas ya iba a ser mediodía y, y no había modo que el caldo apareciera. Entonces, esta persona recordó que tenía un buen número de nueces por ahí guardadas, tomó un buen puño de nueces, fue con el que tenía gallina y le ofreció nueces por gallina y el trato se hizo inmediatamente, inmediatamente. Si el tipo descubrió una forma de comportamiento, no era eso lo que quería era una gallina para hacer caldo, pero sin quererlo descubrió una forma exitosa de conducta, ¿verdad? Entonces al día siguiente ya, para, si que quería otra cosa, en lugar de querer gallina ahora, quería manzanas o quería duraznos o quería lo que fuera, ¿para qué iba a perder tiempo ofreciendo chancletas o cuchillos? Sencillamente volvió a ofrecer esas frutas secas y de nuevo la transacción se llevó a cabo inmediatamente. Entonces reforzó la conducta descubierta anteriormente y muy pronto esa conducta se convirtió en un hábito, se convirtió en una costumbre dentro de ese grupo y se institucionalizó, ¿verdad? Aquí en este grupo, cuando alguien quiere obtener un bien, ofrece nueces por ese bien, no otra cosa, ¿verdad? A esto se le llama hoy el dinero mercancía. En otros grupos humanos fueron las conchas marinas las que se emplearon como dinero mercancía. En otros grupos humanos el cacao. Es decir, de esta manera, pues, los seres humanos abandonaron el trueque para emplear dineros mercancías, pero luego se descubrió también, digamos, el gran valor de los metales preciosos y entonces la plata y el oro vinieron a sustituir, ¿verdad?, al dinero mercancía, ¿verdad? Y pronto también unos pequeños documentos por ahí que declaraban que fulano de tal tiene tantas pepitas de oro guardadas aquí, ¿verdad? Pues esos papelitos comenzaron realmente a hacer también la función de medio de intercambio, ¿verdad? Entonces, si alguien quería comprar un caballo, pues le extendía un pequeño papel diciendo
señor fulano de tal, entréguele 2 pepitas de oro de las que usted tiene guardadas y que me pertenecen a mí, al señor que lleva este papel, porque he adquirido un caballo que era de su pertenencia. Y entonces aparecieron lo que hoy denominamos billetes o monedas, o lo que recibe el nombre más estricto de dinero fiduciario. Entonces, de esta manera, el pensamiento liberal pues afirma que las instituciones como las que hemos mencionado, el dinero, el derecho, la familia, el matrimonio, en fin, etcétera, fueron instituciones, incluyendo la moral tradicional también, que fueron descubiertas, formas de conducta descubiertas por el ser humano sin pretender descubrirlas, ¿verdad? Se toparon a través del ensayo y el error con ellas, y esas formas de conducta se quedaron hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esperamos haber dejado, digamos, un poco en claro la idea central del concepto de evolución en el pensamiento liberal, ¿verdad?